Bien, vamos a empezar un nuevo capítulo donde vamos a ver la descripción y cálculo de productividad de los equipos, ¿sí? Vamos a ver los diferentes equipos que hay. Vamos a repasar un poco esa parte teórica y vamos a tratar de sacar la productividad, ¿sí? Bueno, la primera parte vamos a verlo, vamos a ver todo lo que es la teoría y luego vamos a dedicarnos a ejercicios a medida que vayamos avanzando. Bien, descripción y características del equipo, ¿no? El primer equipo que vamos a ver son estos tractores bulldozer, ¿sí? Que aquí en nuestro medio los conocemos como los tractores oruga. Entonces vamos a ver un tractor oruga de esta forma y vamos a ver algunas partes, ¿no? Esta parte de acá del tractor, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Sabe alguien? Eso se llama la hoja, ¿sí? Se llama la hoja. Esto de acá, ¿sí? Se llama la cadena, ¿sí? Que esto es lo que le da tracción. Y algunos tractores oruga tienen este engranaje, pero algunos son rectos, ¿no? Como una especie de rectángulo, pero otros tienen esta forma porque tienen un engranaje adicional acá. Cuando tienen esta forma, se llama camello, le dicen camello, ¿sí? Cuando tiene esto. Pero cuando es recto es normal, ¿no? Tractor oruga. Esto de aquí atrás es el arado, o le llaman el ripper, o en español comúnmente se le llama el escarificador, ¿sí? El escarificador. Entonces, esta es la hoja. Aquí está la cadena. Este es un tractor D7R camello, ¿sí? Porque tiene este engranaje y tiene su escarificador, ¿sí? Estas cosas de acá, ¿sí? Como neumáticos, ¿no? Se llaman botellones. Aquí están sus mangueras de presión y con la presión hidráulica estos suben o bajan. Aquí hay otro botellón, fíjense, también tiene una función. Esto de aquí también es un botellón y aquí hay un botellón y aquí hay otro botellón. Entonces todo esto funciona con fuerza hidráulica. Entonces este tractor vamos a ver en qué caso se lo puede utilizar, ¿sí? Bien, vamos a leer un poquito acerca de esto. A ver, Pablo, ¿puedes leerlo, por favor? Tienen la ventaja de trabajar en condiciones adversas sobre terrenos accidentados o poco resistentes en lugar donde no existen caminos, ya que es capaz de abrir su propia senda, puede transitar por laterales escarpadas y con fuertes pendientes. Generalmente forma parte del primer contingente de máquinas que inician una obra, ya que sea abriendo sendas, ejecutando la limpieza y desbosque del terreno o realizando la tarea de excavación. Bien. Entonces, ¿para qué tipos de trabajos están indicados estos tractores? Para desmontes y chaqueos. Desmonte, ¿no? Pero, ¿en dónde lo vamos a meter esos tractores? ¿Mm? ¿Dónde van a empezar a trabajar? Donde hay en los cerros grandes pendientes. Tío, hija. Para cortar camino, sí. Sí.
O sea que prácticamente es el primer tractor que entra, ¿sí? Es el que abre paso. Donde no hay camino, este empieza a trabajar, se abre camino, puede superar pendientes, zonas de difícil acceso para vehículos con neumáticos. Por lo general, como dice acá, es el primer contingente que inicia la apertura, ¿no? De un camino. Y generalmente se utiliza para lo que es la limpieza, ¿no? La limpieza, desbosque y demás, ¿no? Bien. Entonces, también se utiliza el desbroce de árboles, ¿no? Esto empuja, ¿no? Raíces y todo eso. Incluso se puede utilizar para remolcar trailers. Vamos a ver eso, ¿no? Más adelante. O sea que se puede acomodar de tal forma que puede empujar a otros tractores o puede jalar también, ¿no? Algunos utilizan este tractor y aquí atrás tiene un reel, o sea, con un cable de acero que sirve para jalar troncos o empujar, ¿no? Empuja troncos o jala troncos, ¿no? Entonces tiene varias funciones porque tiene una gran fuerza, ¿no? Este tractor. Bien. Hay también tractores eh, bulldozer, pero que vienen con llantas neumáticas. Esto no es una pala cargadora, sino es un tractor que empuja, ¿sí? Porque fíjense, la forma de la hoja no es la forma que tiene una pala cargadora, sino que sirve para empujar material. Vamos a ver un poco de esto, cuál es la ventaja. A ver, Oliver, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? Ahí estás. Judith, ¿puedes leerlo, por favor? Pueden desarrollar altas velocidades llegando a 60 kilómetros por hora, con la desventaja de que su fuerza tractiva es mucho menor, debido a que el coeficiente de tracción es menor para los neumáticos. Para su operación requieren superficies estables y uniformes, con poca pendiente, para evitar hundimientos que disminuyen su tracción. Los tractores sobre neumáticos pueden recorrer distancias considerables sin daflar los pavimentos, por el cual se utilizan en el mantenimiento de vías asfaltadas y con preferencia en el transporte de materiales a largas distancias, como por ejemplo los tractores que remolcan traías. Trailers, ¿no? Gracias, Judith. Entonces, estos pueden llegar a velocidades más altas que un tractor oruga. Un tractor oruga a lo mucho te llega a 10, 15 kilómetros por hora, no llega más. Pero estos pueden desarrollar velocidades hasta de 60 kilómetros. Pueden empujar materiales o pueden jalar o empujar mototrailers, eso, o trailers. Eso vamos a ver más adelante. Pero su principal detalle es de que solo pueden trabajar en superficies estables y uniformes, con poca pendiente, ¿sí? Entonces, son indicados para este tipo de trabajo, ¿sí? Son parecidos a los oruga, pero tienen ruedas neumáticas, ¿no? Bien. Vamos a hablar acerca de los dozers. Los dozers son esos tractores orugas que están dotados de una hoja topadora, ¿sí? Esa hoja topadora tiene diferentes medidas, ¿sí? Y depende del tipo y de la función que va a tener. El bulldozer, que tiene esta forma, tiene la capacidad de mover su hoja topadora hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Mueve arriba y mueve abajo. Esa es la principal característica del bulldozer. El angle dozer
aparte de poder mover arriba y hacia abajo, puede mover en este sentido, ¿sí? Entonces a ese se le llama el angle dosser. Y tiene diferentes funciones el hecho de que se pueda mover. Entonces este movimiento al mucho es de 30 grados. Bien. Se llama tildoser porque puede mover, aparte de mover así o así, puede mover la hoja así o así, ¿sí? Que esa es otra particularidad. Generalmente cuando se quieren hacer el perfilado de cunetas o hacer una excavación, clava la cuchilla de un lado y empieza a empujar y empieza a cortar mejor, ¿ya? Y después vuelve a clavar en otro ladito y empieza a perforar así el suelo, a excavar y después empieza a empujar, ¿no? Entonces es una técnica que tienen los operadores para hacer excavaciones con este tractor, ¿sí? Entonces el tildoser se refiere a ese tipo de inclinación o giro que se puede dar a la hoja, ¿no? Bien. Vamos a ver los tipos de hojas de las topadoras. El tipo de hoja más común es la recta S. Entonces, generalmente tiene esta forma. La hoja no es que es totalmente plano, sino que tiene cierta concavidad capaz de poder retener cierta cantidad de material. Esta parte de acá son como unas especies de planchas que se ponen a fin de evitar de que la hoja se desgaste con el trabajo. A veces cuando esto empuja tierra, roca o cualquier otra cosa, el acero se empieza a gastar o desportillar. Entonces se colocan pequeñas planchas de acero de alta resistencia, donde con el tiempo y el trabajo ese acero se va desgastando. Se puede remover estos pernos que aseguran estas planchas y se colocan otras nuevas. Y así las nuevas se van desgastando y se va reemplazando y reemplazando y reemplazando a fin de que la hoja se pueda mantener intacta. Entonces estas piezas son reemplazables. Y cuando estemos calculando el costo de operación, también vamos a aprender a estimar el costo de estas piezas para poder sacar el costo de operación de los equipos. Porque a medida que esto va trabajando, tiene que ir ahorrando o tiene que ir pagando porcentajes pequeños para que cuando después de cierta cantidad de horas de uso se tengan que cambiar estas piezas. Bien. Hay también la hoja angulable inclinable de potencia P, ¿sí? Se llama la hoja BPAT, que aquí no lo han incluido, el dibujo. Hay también la hoja variable BR, que tiene esta forma. Una forma de esta forma, en forma de B. La hoja angulable A, que tiene esta forma. Fíjense. La hoja universal U, aquí no se ve. La hoja universal SU, tiene esta forma. Fíjense esta característica de acá. Y aquí tienen sus piezas removibles. Esta es una hoja gigantesca, ¿no? La hoja para topadores transportadores CD, tiene esta forma. La hoja amortiguada C tiene esta forma. Aquí tienen también sus piezas para cambiar. Y generalmente también pueden utilizarse estos tractores en los rellenos sanitarios. Entonces hay la hoja del tipo rastrillo que no está aquí. En fin. Vamos a ver algunas imágenes, ¿sí? Para completar esto.
Bien, a ver, les voy a compartir. Fíjense, aquí tengo una hoja. ¿Se acuerdan qué tipo de hoja era esto? ¿Mm? Es la SU, ¿no ven? La hoja SU, hoja universal combinada, que es la más grande. Aquí tengo otra hoja de empuje. Este es un angle doser. Esta es la hoja de rastrillo, ¿no? Para rellenos sanitarios. Este igual. Esta es una hoja rastrillo, ¿no? Esta, ¿qué tipo de hoja es? Es una hoja angulable A. ¿Sí? Porque esto de acá es recto. Miren esa de acá. Este es un rastrillo también, ¿no? Para rellenos sanitarios es este tipo de hoja. Fíjense, de acuerdo al trabajo, este tractor va a tener el tipo de hoja. ¿Eh? Tipos de hoja. Este es grande para empujar. Un rastrillo. Miren, aquí está trabajando uno de estos. Aquí hay una hoja A. Bien. Entonces, ese son los tipos de hojas que hay, ¿no? Y es un poco difícil encontrar todas las imágenes para los diferentes tipos de hojas, ¿no? A ver, voy a buscar uno más. No hay. Ahí nomás lo dejaré. Entonces, esos son los diferentes tipos de hojas, ¿no? Que encontramos para estos tractores. Y cada hoja en realidad tiene su propia función, ¿no? Vamos a ver este término del control de hoja. ¿Cómo es que mueve la hoja este tractor, no? Entonces, la hoja es controlado por un sistema de cables o de mandos hidráulicos, botellones, palancas que mueve ahí el operador. Y la hoja se puede mover de la forma como uno quiere, ¿sí? Entonces, es importante que el operador sepa cómo quiere mover la hoja para empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué limitaciones tienen estos tractores? ¿Sí? Entonces, la ventaja es de que pueden empujar bastante, ¿sí? Y son estables en terrenos inestables, ¿sí? Pero al ser muy pesado, es muy lento y en algunos aspectos podría ser hasta muy improductivo en terrenos que están planos y son más estables. Ya es innecesario un tractor así. Entonces, mejor un tractor que tiene ruedas neumáticas que un tractor de esta forma, ¿no? Vamos a ver los coeficientes de tracción para tener una idea de su efectividad. En el caso de arcilla magra, seca, con neumáticos tiene un 0,55 de agarre, mientras que con oruga 0,90. O sea que se agarra más, ¿no? En la arena, que es un problema, eh, los tractores con ruedas neumáticas un 0,20 de agarre, mientras las orugas 0,30 se agarran mejor.
Pero fíjense, en tierra firme, los neumáticos se agarran 55 y en tierra firme los orugas 0,90. O sea que el oruga siempre va a ser una mejor opción de agarre, salvo en eso de hormigón, ¿no? El oruga siempre va a ser mejor. Bien. Ahora miren este detalle que es importante. A ver, Iris, María, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? ¿Estás ahí? María Iris. No. Vanessa, ¿puedes leerlo, por favor? Los tractores dossier tienen su mejor aprovechamiento en movimiento de tierras con recorridos de excavación y empuje menores a 100 metros y con una distancia de excavación menor a 15 metros, luego de la cual debe acumularse delante de la cuchilla una cantidad de material igual a su capacidad máxima. Sí, ¿no? Entonces, los dosers pueden tener un movimiento de tierras con recorridos de excavación y empuje de menos de 100 metros. Empuje, ¿ya? Cuando está empujando tierra que ha sido sacada. Pero cuando está empezando a excavar, a lo mucho puede excavar una distancia de hasta 15 metros, ¿sí? Con excavación, ¿sí? Pero una vez que ya ha excavado, el material excavado puede empujarlo hasta 100 metros. Ahora, ¿qué se puede hacer si se tienen terrenos muy duros? Hay dos opciones. Ujú. A ver, ¿quién puede leer eso? Betsy, ¿estás ahí? A ver, Alejandra, ¿puedes leerlo? Si los terrenos son muy duros, deben ser previamente aflojados, utilizando arados roturadores, llamados desgarradores o escarificadores, o en su defecto realizando perforaciones para el uso de explosivos. Bien. Entonces, en el caso de terreno duro, se puede aflojar utilizando el escarificador o el arado. Eso es eso que habíamos visto en la parte trasera del tractor oruga. Esto de acá. Esto de acá es el arado o el escarificador. ¿Sí? Eso ayuda a poder aflojar terrenos que son duros para empujar, ¿no? Sí. Entonces, si es roca, se pueden hacer perforaciones y usar explosivos o se puede utilizar martillos neumáticos, ¿sí? Para romper y el tractor oruga puede empujar, ¿no? Toda esa roca ya desgregada, ¿no? Hablemos del escarificador o el desgarrador, este de acá, ¿no? A ver, vamos a pedir
que Rodríguez Brian, Fuentes Rodríguez Brian, ANG adelante. es un accesorio opcional que se ubica en la parte trasera de la máquina. Está formado por una viga provista de cavidades donde se alojan los vástagos, cuyo número varían de 1 a 5. Los vástagos son una especie de arados, pero mucho más largos, que tienen en su extremo inferior una punta removible. Se utiliza para la rotura de suelos duros o rocosos. Facilitan el trabajo posterior de la hoja topadora, ampliando su campo de acción. Bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función principal del Reaper o el escarificador? ¿Mm? Para romper suelos duros o rocosos, Inge. Eso, aflojar, ¿no? Hay diferentes modelos. Hay de una sola uña y hay hasta de 4 uñas. Sí, son diferentes los modelos. Así que este sirve para poder aflojar el terreno. ¿Sí? Para poder empujarlo. Bien. Vamos a ver cómo el suelo puede influir en este proceso, ¿no? Tamaño y forma de las partículas, ¿no? Las partículas granulares como la arena y la grava tienen forma más o menos esférica, alargada y demás, ¿no? ¿Qué forma tienen las partículas como la arcilla, el limo o los minerales de arcilla? ¿Qué forma tienen sus partículas? Las partículas de arcilla o los limos, ¿qué forma tienen? ¿Mm? Tienen formas alargadas, ¿no? Y forman estructuras, macroestructuras o microestructuras que hacen posible que se formen los conocidos terrones, ¿no? Y hace posible la cohesión. Entonces, el tamaño de las partículas y los vacíos hacen que el terreno pueda ser más suave o más duro. Cuando un terreno se consolida normalmente con el paso del tiempo, las partículas se empiezan a reordenar y se acomodan. Y la cantidad de vacíos baja, o sea que hay pocos vacíos. Eso hace de que el terreno sea más compacto, pero un terreno suelto tiene una gran cantidad de vacíos y las partículas pueden empezar a girar unas con respecto a otras con mayor facilidad. Entonces, eso es importante que tomemos en cuenta sobre el terreno, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo son las partículas? ¿En qué estado está? Si está compactado, si está en banco o está suelto. También influye el contenido de agua. Fíjense esta regla que aquí se pone. A ver, Huanca Espinosa Saúl, ¿qué dice acá?
Contenido de agua. En casi toda materia seca es mayor la ligación entre las partículas y es más difícil la extracción. Y si está muy húmeda, pesa más y necesita más potencia para moverla. Eso. O sea que cuando quieres excavar un terreno que está completamente seco, es mucho más costoso. La máquina se esfuerza más. A veces es mejor humedecer un poco el terreno a fin de que pueda ser más fácil la excavación. ¿Sí? Incluso cuando mueves material con una motoniveladora, no tiene que estar seco el terreno, sino que tiene que estar lo suficientemente húmedo para poder mover. ¿Sí? Así que cuando tiene un grado óptimo de humedad, acá dice, es muy bajo el contenido de polvo y resulta muy fácil de empujar. Y el trabajo obviamente es mucho más fácil. ¿Sí? Así que es importante que el suelo se encuentre lo suficientemente húmedo para empezar con la excavación. Ahora vamos a ver un método general para poder calcular la productividad de los equipos. Es un mismo sistema para todos los equipos, pero se considera algunas variaciones para cada equipo, pero el método es el mismo. Y aquí vamos a ver la opción de utilizar planillas, ¿ya? Entonces vamos a utilizar planillas y estas planillas nos van a facilitar bastante el trabajo. Pero no nos acostumbremos a llenar solamente planillas, sino también que tenemos que hacer cálculos, ¿sí? Tenemos que hacer cálculos y esos cálculos nos van a ayudar a entender y tener el criterio que estamos buscando. Este valor de Q se llama la productividad por hora. Se mide, por decir, en metros cúbicos hora. Este tractor puede producir cierta cantidad de metros cúbicos o puede procesar cierta cantidad de metros cúbicos en una hora. Entonces, de esa forma medimos la productividad. Este valor de Q es la productividad por ciclo. ¿Qué entendemos cuando hablamos de un ciclo? ¿Ya? Imaginemos a un auto que forma parte del transporte público. Entonces, esa movilidad tiene una parada en el lado norte y tiene una parada en el lado sur. Entonces, sale de la parada del lado norte y llega a la parada del lado sur. Y después llega a salir de la parada del lado sur y otra vez vuelve a la parada en el lado norte. Ese proceso de ida y vuelta, los choferes lo conocen como una vuelta. A veces se preguntan, ¿y cuántas vueltas has dado hoy día? Entonces, 4 vueltas, ¿no? Me trabajó desde las 5 de la mañana, ¿no? Ya, 4 vueltas. Pero para nosotros no son vueltas, sino ¿cómo se llama? ¿Mm? Ciclos. Ciclo. Para nosotros es un ciclo. Entonces, el ciclo es cuando se empieza un trabajo hasta que se termina. A ver, pensemos en un tractor oruga, que es el caso, ¿no? El ciclo comienza cuando se empieza a acomodar para empujar material. Entonces se empuja material, termina de empujar, se vuelve a acomodar, regresa y ahí termina un ciclo. Y el ciclo puede empezar cuando empieza a maniobrar, se acomoda y vuelve a empujar, termina de empujar, maniobra y regresa, 2 ciclos. Y así pueden pasar los ciclos.
Entonces, ese valor de Q minúscula, es la productividad de un ciclo. ¿Sí? El valor de N es el número de ciclos que realiza por hora. Entonces, si somos estrictos y consideramos de que todo funciona a la perfección, directamente la productividad horaria sería la productividad por ciclo dividido entre 60 dividido entre T, que T es el tiempo que dura un ciclo en minutos. Con esta pequeña división se puede calcular cuántos ciclos puede hacer un tractor por hora. ¿Sí? Bien. Sin embargo, no es tan fácil, ¿no? Porque hay muchas cosas que podrían retrasar al tractor, ¿sí? Por ejemplo, podrían retrasar el factor del operador. Puede que sea un operador experimentado o no. El factor también de tiempo de trabajo, porque no todo el tiempo está trabajando el tractor. Habíamos dicho que hasta un 80% de su tiempo podría trabajar y el otros 20% pues se dedica a descansar o mantenimiento o alguna otra cosa. Entonces eso influye también en la productividad. ¿Qué tal si hay subida? Ya no es plano el terreno, sino tiene una subida, eso afecta a la productividad. Incluso podría afectar a la productividad si el suelo es suelto o es muy duro o compactado. Afecta a la productividad. Y así podríamos ir señalando varias cuestiones que pueden afectar a la productividad del equipo. Así que en base a esta fórmula sencilla tenemos que empezar a ajustarla tomando en cuenta la altura, las pendientes, el tipo de camino, la dureza del suelo y otros aspectos más que vamos a ir viendo. Así que esta ecuación nos ayuda bastante. Habíamos ya definido lo que es un ciclo y cuando hablo de la duración de ciclo, pregunto cuánto tiempo le toma hacer un ciclo. Entonces eso se tiene que cronometrar. Aquí hay una ecuación que se ha ideado para este tipo de tractores, ¿no? La duración del ciclo T es igual a la distancia de acarreo dividido entre la velocidad de avance en metros sobre minutos, más la velocidad de retroceso donde vuelve a acomodarse para empezar otra vez el ciclo, porque una velocidad tiene el tractor cuando empieza a empujar, pero tiene una velocidad mayor cuando vuelve y se acomoda para seguir empujando, ¿no? Lo que falta. Entonces, R es la velocidad de retorno, ¿no? Y el valor de D minúscula es la distancia de corte, que habíamos dicho que a lo mucho podría ser 15 metros en corte, ¿sí? Puede empujar hasta 100 metros un tractor, pero a lo mucho 15 metros de corte. No puede cortar más. El tractor se tranca, ¿no? Tiene que dejarlo, empujar lo que ha cortado, volver y seguir cortando y cortando hasta que se cumpla lo que se está buscando. ¿Sí? Bien. Y Z es el tiempo que dura la operación de corte. Entonces, esta fórmula nos ayuda a calcular el tiempo o la duración de un ciclo de trabajo. Bien, el tiempo de corte Z, ¿cuánto tiempo de duración produce? Bueno, es el corte o la excavación. Entonces el valor de Z se puede calcular, donde D es la distancia del corte y A la velocidad de avance del tractor. ¿Sí? Entonces se puede utilizar esa ecuación, ¿no? Vamos a ver esta tablita que nos ayuda a ver algunos datos teóricos de los tractores bulldozer. Este A se refiere a la velocidad
donde está empujando o cortando, que puede ser de 2 a 4 kilómetros por hora. ¿Sí? Eso es lo que está empujando, ¿no? De avance. Y la velocidad de retorno es entre 4 a 6 kilómetros por hora. Entonces, para cumplir esta ecuación necesito el valor de A, que aquí lo tengo. ¿Sí? Eso es importante. Bien, hablemos acerca de la producción por ciclo. ¿Sí? Entonces, la producción por ciclo es el valor Q pequeño y mucho depende de la orientación de la hoja. ¿Sí? Entonces, se cree que para un tractor de este tipo, la hoja está orientada de esta forma, ¿no? Donde se tiene una altura A y la parte útil de trabajo es 0.9 A. Entonces, esta hoja tiene una capacidad de arrastre, ¿no? De metros cúbicos que depende de esta ecuación. Entonces, haciendo las operaciones, se dice que la capacidad de la hoja es 0,48 veces A, que es la altura total de la hoja, por L, que es el largo de la hoja. Entonces, con eso podríamos calcular el valor de Q, ¿sí? Su productividad. Vamos a ver luego en ejercicios cómo hacer eso. Así que esto era la fórmula teórica de calcular, suponiendo que todo está bien y es rápido. Pero la fórmula para calcular realmente es esta, ¿no? Es muy distinta. Muy bien. Vamos a ver algunos factores que influyen en la producción de los tractores. Factor de la hoja, ¿sí? Eso incluye. Fíjense estos criterios. Habíamos dicho que el empuje podría ser suave o podría ser dificultoso. Entonces, esta tabla nos ayuda a determinar un factor de hoja que más o menos nos indica qué tan difícil puede ser el empuje de una hoja. Bien, a ver, denme un momento, por favor. Bien, vamos a analizar esta tabla que nos va a ayudar cómo podemos considerar el factor de empuje de la hoja. Habíamos dicho que los terrenos con material suelto son más fáciles de empujar, pero puede haber terrenos rocosos o terrenos con bastante cohesión o al final bastante consolidados o compactados que pueden tener más dificultad para empuje. Bien, fíjense que el factor hoja varía entre 0,9 a 1,1, lo deja al criterio del calculista, cuando se trata de un empuje fácil. Empuje fácil es cuando la cuchilla se llena de tierra suelta, tiene un bajo contenido de agua, es un terreno arenoso, tierra común o un material amontonado. Entonces, cuando tenemos que empujar un material amontonado, podríamos utilizar un valor en estos rangos. Empuje promedio, que es el que más vamos a usar, varía entre 0,7 a 0,9. Eso es para tierra suelta, pero imposible de empujar con cuchilla llena. Suelo, grava, arena y roca triturada. Sí, entonces se puede empujar, pero no hasta que la cuchilla se llena. Entonces tomamos un valor dependiendo a las circunstancias. Dificultad moderada, alto contenido de agua, arcilla pegajosa, cascajo, arcilla seca, dura o suelo natural. Entonces es complicado. Y difícil, roca dinamitada o fragmentos grandes de roca. También tiene sus rangos. Esto es de
de la línea Komatsu, ¿no? O sea, de una empresa que fabrica este tipo de tractores. Otro aspecto que puede influir negativamente es el factor pendiente. Entonces, el factor pendiente hace que si el tractor está trabajando en cuesta, hace posible de que tenga más dificultad. Y hay una tablita, ¿no? Aquí tenemos una tabla donde se muestra en porcentaje la inclinación, tanto cuando es cuesta arriba como cuando es cuesta abajo. Cuando es cuesta arriba, el factor pendiente empieza a caer, ¿sí? Pero cuando es cuesta abajo, el factor pendiente empieza a crecer. O sea, si trabaja hacia arriba o trabaja en bajada, influye también en su productividad. Otro es el tipo de material. Puede ser suelo amontonado, tierra no compacta. Puede haber tierra compacta, arcilla seca, suelo con menos 25% de roca, suelos duros con contenido de roca hasta un 50%, roca escarificada o dinamitada, 75% de roca, y rocas areniscas y caliche, o sea, cosas duras. Y aquí tiene el factor material, ¿sí? Hay que tomar en cuenta el factor M. También se tiene el factor de eficiencia de trabajo, que generalmente es la multiplicación de T, factor tiempo, por el factor operador. Habíamos dicho que vamos a considerar en todos los casos buenas y vamos a tener un factor de eficiencia como 0,75. ¿Sí? Bien. Más adelante está el factor altura. Y habíamos dicho que el factor altura influye porque los tractores no trabajan igual a nivel del mar o cuando es en la altura, ¿no? Cuando tenemos arriba de 1000 metros, entonces los tractores empiezan a disminuir en potencia. Entonces hay cierto porcentaje de pérdida de potencia debido a la altura sobre el nivel del mar. Y eso se calcula en base a esta fórmula. El factor de altura va a ser igual a la altura sobre el nivel del mar que se encuentra el tractor, menos 1000 dividido entre 10.000. Ese es el factor H que nos ayuda a sacar la duración del ciclo corregida. Eso vamos a ver más adelante. Así que tomando en cuenta todos estos factores, el factor hoja, material, pendiente, factor altura y demás, podemos sacar la productividad real, Q. Y fíjense, esto de acá es. Aquí está la duración del ciclo corregido, que es igual a 1 más el valor de H, que es el factor altura. ¿Sí? Y a esto habría que multiplicarlo por T. Aquí está mal, ¿no? Hay que multiplicarlo por T, que vamos a ver. Aquí está el factor pendiente, factor de hoja. Este es el factor de material. Este es el factor E de la eficiencia. Esto es el largo que tiene la hoja, ¿sí? Este es el valor de A, que es la altura de la hoja al cuadrado, y este es un valor de 29, netamente empírico, que nos ayuda a calcular la producción del tractor oruga. Bien, ahora vamos a ver cómo es la productividad de los tractores oruga en lo que es limpieza y desbroce. Entonces, básicamente hay una tabla, ¿no? Monte alto, ya se imaginan lo que es, ¿no? Árboles grandes y demás. Monte medio, algo promedio. Y monte ralo, donde simplemente se tienen arbustos y cosas así. Entonces, si tenemos un monte pequeño, ralo, donde hay arbustos, hierbas, la productividad es 0,00045 hectáreas por hora por cada caballo de fuerza.
Entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta esto? Si tenemos la capacidad del tractor, es decir, 150 HP, vamos a multiplicar 150 por este valor y vamos a tener hectáreas hora. Eso quiere decir que el tractor es capaz de trabajar tantas hectáreas por hora. ¿Sí? Entonces, de esta forma se puede medir el desbosque o el desbroce, ¿sí? Para que ese tractor pueda empezar a limpiar. ¿Qué quiere decir esta expresión o esta abreviatura HP? ¿Qué significa eso? ¿Mm? ¿Qué es HP? Caballo, fuerza, Inge. Eso, caballos de fuerza. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Cachito. Bien, vamos a ir avanzando y ya vamos a entrar a otro, que son las mototrailers. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular la productividad de un tractor oruga, ¿ya? Les voy a mostrar la planilla y vamos a empezar a calcular, ¿ya? A ver, tengo que activar la pizarra. Denme un momento. Entonces, vamos a utilizar planillas Excel, ¿ya? De forma manual y vamos a poder calcular la productividad fácilmente. Pero no solamente es hallar la productividad, sino que va a ser necesario que aparte de eso podamos hacer algunos cálculos que nos van a ayudar en ese asunto, ¿no? A ver, voy a activar la pizarra. A ver, en un momento.
Bien. Ahí tenemos la plantilla de productividad de un tractor, ¿no? Así que vamos a aprender a llenarla. Tenemos unos minutos, así que vamos a llenar. Imagínense de que este tractor tiene que hacer un trabajo, ¿no? Esto es una obra, ¿sí? Donde tiene que hacer esta excavación y empujar el material excavado a un lugar donde una pala cargadora o u otro tipo de tractor se lo va a llevar, ¿no? Por medio de una volqueta. Entonces ese es el trabajo. Entonces se calcula que el volumen de esto es de 1200 metros cúbicos. Y bueno, se ha calculado que esta distancia más o menos es de 300 es de 25 metros, ¿sí? Entonces esa es la distancia. Poco es 25 metros. Pongámosle 50 metros. Entonces eso es lo que tiene que empezar a trabajar, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda el tractor en excavar los 1200 metros cúbicos? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar, ¿no? Bien. Entonces, primero tenemos que eh, encontrar el tipo de tractor, un D6, tractor oruga D6G, ¿sí? Con un tipo de hoja U, una hoja universal. Así que necesitamos información acerca del tractor para poder empezar a trabajar, ¿no? ¿Dónde podríamos conseguir información del tractor? Pues podríamos buscar en internet, ¿no? Si es que buscamos en la página de internet del tractor, vamos a ir. Aquí hay la ficha técnica del tractor Caterpillar de 6G. Aquí también está. A ver, vamos a ir primero acá, a ver qué tal. Aquí está algunos datos del tractor. Volumen, 300 litros, dimensiones. Aquí está el tractor. Unos datos. Ya. Bueno, creo que esto no nos sirve mucho.
Vamos a ir acá. Necesitamos información de la hoja. Sí, aquí está el D6G. Es un tractor. Vamos a ir a especificaciones técnicas. Y aquí está, ¿no? Vamos a ver todo. Podemos descargar incluso, ¿no? Nos puede mostrar. Vamos a abrir especificaciones técnicas, motor, tanque. Vamos a buscar de las hojas. Hojas. Pero no dice tamaños, ¿no? Vamos a tener que buscar especificaciones. Hoja U12. Hoja semi-U, pero eso no nos sirve. Ver aquí. No es esta la hoja que estamos buscando. Entonces podemos encontrar las especificaciones en internet. Ya, a ver, vamos a buscar un poquito la hoja. Oh, qué otra tontería. Inge, ¿y con ficha técnica no puede salir? Vamos a buscar. Aquí está, creo. Tipo de hoja U.
No nos dan esos detalles, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí está. Tenemos el ancho de la cuchilla, ¿no? Inge, pero dice ahí DG7, digo D7G. Sí. Tenemos aquí el ancho de 7G, ¿no? Podemos cambiar el tractor. Seis d 4 de 7G. Y podemos ir al... A ver. De 6G, ¿no? Aquí está el de 6G. Ujú. El tractor. Ancho de día no nos dice, ¿no? No nos habla de la cuchilla. Ver acá. Piezas. Motor, tren de ruedas, excavador, bastidor, neumáticos, número de ejes. Sí.
Vamos a ir a Caterpillar. Aquí está. Todo lo que necesitamos. Buscaremos para el D6G. Raya T. Está el D6. D6G creo que es el más antiguo. No hay ninguno de esos. Bueno, podemos usar uno de estos de acá, ¿no? Usaremos el más común, el D6R. ¿Sí? Este de acá podríamos utilizar. Y aquí están sus dimensiones. Esto de acá es ancho, altura. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa. Y sería en metros 3.36 metros y 1.257. Entonces la cuchilla, la longitud es 3.36 metros y la altura es 1.257 metros. Entonces, ese detallito lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Siempre esa página lo voy a grabar y lo voy a compartir para que ustedes tengan para las cuchillas, ¿no? Bien, se ha hecho tarde ya. Saquemos una evidencia, por favor. Prendamos las cámaras. Bien, jóvenes.